Tanto Hotgirl como Hawkman son dos de los personajes más reconocibles en el mundo de las viñetas, teniendo millones de fanáticos en todo el mundo, pero asimismo resultan ser héroes que tienen una historia más que complicada si es que la queremos contar en su totalidad, ya que ambos viven en una espiral interminable de reencarnaciones y reencuentros entre sí desde hace siglos, generando que muchas veces cuando un lector se encuentra con un cómic en la mano no sabe exactamente ante qué reencarnación de Chica Halcón o del Hombre Halcón se encuentra. En este video nos centraremos en la primera de este dúo, en Hotgirl, contándoles las 4 versiones más conocidas de Chica Halcón. En primer lugar tenemos a Shayera Hall, nacida en Thanagar, donde nos encontramos con una civilización científicamente avanzada donde el crimen era prácticamente desconocido, y por esta razón Shayera veía como llamativo este mundo de las leyes, uniéndose de adolescente a la policía, siendo emparejada con un oficial que en aquel entonces era el más condecorado, Qatar Hall, el cual no estaba para nada contento con la idea de formar equipo con ella al ver que no tenía experiencia alguna. Inmediatamente al dúo nuevo se les asignaría una tarea, la cual consistía en capturar a los ladrones arcoíris, acto que terminan realizando en una misión que termina de servir para que estos dos se acerquen más, al nivel de quedar cada uno enamorado del otro perdidamente en una situación donde ella le salvaría la vida a él. El nivel de amor que había entre ambos era tal que a la semana de esa misión, Qatar le propondría matrimonio a ella, aceptando la mujer y pasando a ser marido y mujer en la fuerza durante una década sin problema alguno. Pero llegados los 10 años de casados, a la pareja se les asignó ir a la Tierra en búsqueda del criminal Beat Rock. Y al llegar allí, serían amigos del comisionado de policía de Midway City, George Emmett, quien les estableció identidades encubiertas como Carter y Shayera Hall. Tras capturar a Beat y traerlo de regreso a su planeta, la pareja quedarían algo interesados en cuanto a los métodos de trabajo de las fuerzas del orden de la Tierra, decidiendo quedarse allí para combatir el crimen, pero ahora como superhéroes, adoptando los nombres de Hawkman y Hawkgirl, permaneciendo en el planeta durante muchos años, incluso formando parte de la Liga de la Justicia, primero él y luego ella, con Shayera, llegado su momento, decidiendo cambiar su nombre de heroína como Hawkwoman, pero Thanagar lo llamó llegado su momento, ya que muchos años después de su ya permanencia en la Tierra, su planeta natal se había vuelto una dictadura militar que buscaba como idea principal el conquistar otros mundos, entre los que se encontraba la Tierra. Por esta razón, Hawkman y Hawkwoman se vieron obligados a intervenir en esto, frustrando los planes tanagarianos de invadir su nuevo hogar, destruyendo su propia nave espacial en el proceso. Pero a pesar de su victoria, ambos debieron permanecer en la Tierra, ya que ahora eran considerados traidores bajo los ojos de Thanagar. El segundo caso que nos encontramos es el de Sharon Parker, una terrícola engañada para casarse con el agente encubierto tanagariano Fel Andar. El plan de Andar consistía en recopilar toda la información posible sobre las capacidades ofensivas de la Tierra e informar a Thanagar, mientras este planeta conspiraba con otras razas alienígenas para reunir una fuerza de invasión y conquistar la Tierra. Andar entonces se casaría con Sharon, quien le daría su hijo, Shal Andar, o en la Tierra Charlie Parker, quien de adolescente se convertiría en el héroe Golden Eagle. Cuando Andar comenzó a hacerse pasar por Carter Hall Jr., a Sharon le lavaron el cerebro, haciéndole creer que era Sharon Hall, también conocida entonces, como le decía anteriormente, como Hawkwoman. Ambos se convertirían en miembros de la Liga de la Justicia Internacional durante un tiempo, hasta que ella terminaría descubriendo el engaño de su esposo, quien la hirió mortalmente para evitar que lo delatara. Pero Sharon, lejos de rendirse y dejar que Andar se termine saliendo con la suya, resistió para poder informar a Maxwell Lord y al detective marciano de la verdadera identidad de quien era su compañero de vida, aparentemente, para una vez sentir que cumplió con su cometido,
terminar falleciendo. En el tercer caso nos vamos encontrando con lo que por ahí es lo más utilizado en el mainstream, aquellas historias que son las más conocidas a la hora de hablar tanto de Hawkgirl como de Hawkman. Hace siglos, Chayara y el príncipe Keops fueron asesinados por Hat-Set con un cuchillo forjado por el metal NTH, el cual, gracias a sus propiedades y también al amor que tenía la pareja, terminó generando un vínculo entre ambos, pero asimismo con quien les quitó la vida, generando que el trío desde ese momento comenzase a renacer a lo largo de los siglos, encontrándose siempre de una forma u otra, generalmente Chayara y Keops volviendo a enamorarse incluso sin saber de sus vidas pasadas en varias ocasiones. Pero entonces llegaría a principios del siglo XX una reencarnación más que importante, la de Shiera Sanders, quien sería secuestrada por el Dr. Anton Hastor, una reencarnación de Hat-Set, pero posteriormente terminaría siendo ella rescatada por Hawkman, quien ya no sería otro más que una reencarnación de Keops, generando que dentro suyo nazca algo desde el costado heroico, decidiendo convertirse en su aliada, obteniendo su traje propio y un cinturón de metal NTH que desafía la gravedad, y desde ese momento pasó a adoptar el nombre de heroína de Hawkgirl. Su vida amorosa los llevaría a tener un hijo, Hector Hall, mientras estaban retirados de su vida como héroes después de años combatiendo junto a la Sociedad de la Justicia de América, ya que sus amigos estaban envejeciendo al igual que ellos, aunque en este caso los halcones lo hacían de manera más lenta, pero posteriormente retornarían al igual que los demás héroes. Su historia vería un primer final durante el evento Hora Cero, donde con la intención de darle lugar a una criatura denominada Dios Halcón, una nueva versión de Hawkman, Shiera se fusionaría con Carter y Qatar Hall, para ella morir en el proceso. Pero entonces llegarían otros dos eventos muy importantes en su vida, pero de los cuales les hablaré en el siguiente personaje. El último caso es muy particular, ya que nace de una desgracia, al igual que el anterior, pero en este caso siendo mucho más crudo, ya que toca hablar de Kendra Saunders, una joven que decidió directamente quitarse la vida, después de haberlo intentado en varias oportunidades previas de diferentes formas. Cuando su alma abandonó su cuerpo, el alma de su tía abuela Shiera Hall entró en él, siendo algo que comenzaría a darse cuenta tras una charla con Sauriel, empezando a cerrar cabos sueltos tras tener sueños de recuerdos muy vividos pero que no eran del todo de ella. Su abuelo, el ex agente de la OSS y el aventurero trotamundos Speed Saunders, reconoció este cambio tras haber visto a su nieta en el hospital cuando fue declarada muerta. Kendra tenía unos ojos verdes preciosos, como mi hijo, pero cuando volvió a abrirlos habían cambiado de color, eran castaños. Entonces lo supe, ya no estaba mirando a mi nieta. Era la princesa egipcia y mi prima Shiera Hall, la Hawkgirl original. Speed explica que nunca había mencionado nada respecto a los demás héroes, ya que sabía que había algo raro en el aire respecto a una cosa que llevaba a la otra, y es que con el retorno de una Hawkgirl se produce en concordancia el retorno de un Hawkman. Pero en este último caso se auguraba un cierto peligro, siendo algo de lo que Speed Saunders quería proteger a su nieta con la ayuda de la JSA, mientras Kendra se posa sobre su tumba, llorando desconsolada todavía sin poder creer todo esto, incluso teniendo una lucha contra sus compañeros de la Sociedad de la Justicia de América, quienes intentaron ayudarla desde un inicio. Todo esto llevó a varios problemas, porque a diferencia de otras versiones donde sabían que eran la reencarnación de Hawkgirls pasadas y que su amor era Hawkman, aquí con Kendra no ocurría lo mismo, ya que la joven tenía su propia historia de crudeza, donde además de los intentos de quitarse la vida en varias oportunidades, tuvo que soportar la pérdida de sus padres a manos de la policía, haciendo que viviese casi exclusivamente de desgracia en desgracia, forjando una personalidad particular. Por esta razón, cuando finalmente se produce el retorno de Hawkman, tras llevarla a ella a Thanagar con la intención de que se cruce con el hombre halcón, hay un desencuentro, ya que ella no sentía nada hacia él, al contrario de Carter o Khufu, quien recordaba todas sus vidas pasadas y sabía que ella era su único y verdadero amor.
Por esta razón ambos estuvieron separados por un buen tiempo hasta que ella encontró su verdadero ser, mientras intentaba hacer su propio camino como heroína, ahora sumándole que sabía todo lo de su identidad y el alma que estaba dentro de ella. Tanto era así su costado amoroso en cuanto a que no sentía nada por Hawkman, o al menos era algo confuso, porque dentro suyo, como les digo, estaba el alma de Shiera, que comenzó a tener una relación con Red Arrow, la cual no llegó a nada por diferentes razones. Incluso en varias oportunidades donde acompañó a Hawkman en misiones muy concretas, él intentaba mostrarse cercano buscando generar un cierto vínculo entre ambos, pero ella lo esquivaba sin hablarle, cambiándole el tema o directamente gritándole que ella no era su eterno amor ni nada por el estilo. Finalmente, ella volvería a ser Kendra Saunders al 100% cuando el alma de Shiera Hall abandonó su cuerpo y partió al más allá, esperando que su fallecimiento eliminase de una vez por todas la maldición de Had-Set. Pero en ese momento algo extraño ocurre, y es nada más y nada menos que la noche más oscura. Los halcones se reúnen en el Museo Stormchad de Saint Roch, donde Hawkman recibe el llamado de Atom para una misión referida a lo que le ocurrió a Jean Loring, pero Carter se niega queriendo que su amigo tenga un final con esa historia de amor que terminó en desgracia. Esto lleva a Kendra a reconocer que ella no podía hacer lo que las demás Hawkgirls hicieron en el pasado, lo cual era tranquilizar a Hawkman, el cual ante cada reencarnación se volvía más violento, mencionándole que eso no era porque ella no lo amase, sino que ella nunca quiso que su vida estuviese dirigida por un destino de siglos atrás, sin poder al menos intentar modificar ello. Pero la charla finalmente llega al momento en que Kendra le confiesa a Carter que nunca lo odió, sino más que lo ama, cuando de la nada su pecho es atravesado por una lanza. Son los revividos y ahora convertidos en Black Lanterns Sue y Ralph Dibny, quienes llegan para asesinar a los halcones, cosa que logran en primera instancia con Kendra, la cual le vuelve a decir con sus últimos alientos a Carter que lo amaba, para entonces su corazón ser arrancado por Sue Dibny y posteriormente ocurrirle lo mismo a Carter. Pero la historia tomaría un giro sorprendente cuando en el final del evento se produce el retorno a la vida de varios héroes, ahora de manera definitiva, entre ellos los halcones, llevándose la sorpresa a Hawkman al estar junto a Hawkgirl y escuchar de ella: Kendra, Chayara, Cinnamon, lo recuerdo todo. Recuerdo nuestras vidas pasadas, recuerdo nuestro tiempo en la Sociedad de la Justicia y con la Liga de la Justicia, pero sobre todo, te recuerdo a ti, Carter. Para entonces la mujer quitarse el casco y aparecer ni más ni menos que Shiera, formando parte esto de una de sus tantas resurrecciones. Como pueden haberse dado cuenta, hay muchas cosas que no terminan de quedar del todo claro, y esto es uno de los grandes problemas que tiene en sí toda la historia de Hawkman y de Hawkgirl, como les mencionaba al principio del video, donde hay historias en las que realmente no sabes ante qué versión de este personaje estamos presentes, ante qué reencarnación, ya sea en un cómic, ya sea en una película, ya sea en el formato animado, en un filme, en una serie, en lo que sea. Siempre es muy complicado realmente hablar de todo esto. Y asimismo hay muchísimas más versiones de Hawkgirl y de Hawkwoman que obviamente refieren a otras reencarnaciones, pero que lamentablemente han tenido escasas apariciones de incluso viñetas, solamente algunos recuadros, solo menciones o apareciendo en un solo cómic para un momento muy en particular y nunca más se sabe de ellas. Pero aquí tuvieron al menos un vistazo general de las que son las 4 versiones más importantes de Hawkgirl. Y si terminaron algo confusos por todo el tema de lo que fue el cierre con el día más brillante, no son los únicos.
Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.